buenas noches. Es viernes 15 de marzo, último viernes antes de la llegada de la primavera, del cambio de estación. Lo que afloran ya son las polémicas preelectorales de los partidos políticos, de ello hablaremos, pero también de otros muchos más temas, como siempre, muy bien acompañados. David Frechilla, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar en la televisión de Toros Palentinos y enhorabuena a Televisión Castilla y León, que seguramente también lo dirán nuestros compañeros, por esa magnífica gala del 10º aniversario. Fenomenal, fetén, que se suele decir. Bueno, muy buena la gala, la que hicieron, la verdad, nuestros compañeros desde Regional, que podrán verla ustedes, por cierto, el próximo día 24 de marzo, y de verdad que les invitamos porque nos reímos, lloramos y pasamos muy buen rato. Javier Donis, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo? Muy bien, y me uno a los comentarios de David, que yo creo que ayer pasamos un buen rato todos en Valladolid en la gala. Una gala redonda, sin duda. Jesús Mateo Pinilla, muy buenas noches. Sí, yo me lo pasé bien también. Estuve con vosotros, que para mí vosotros sois la juventud y por lo tanto sois una fuente ahí de lío, de vida, que es lo que a mí me gusta. Tienes el listón de la juventud un poco alto, ¿eh? Y decías tú lo de la hay de todo, hay de todo. Decías tú lo de la primavera. Yo me acuerdo de una chica que por estas épocas estaba en Valladolid viviendo, y era una chica de Palencia, y decía, cantaba siempre, muchas veces en el Maga, un bar que había en Valladolid, decía, es en la primavera cuando los niños llegan, pero lo decía con más gracia que yo. Sí, sí. Así que ahora, señoras, es en la primavera cuando los niños llegan. Bueno, los niños no sabemos, pero sí, como decíamos, las polémicas preelectorales. Vamos a repasar algunos de los asuntos que nos ocupan esta noche, como siempre, en nuestro sumario. Ciudadanos intenta dejar atrás la crisis de las primarias en Castilla y León, pero sin aportar nuevos datos sobre el origen de los 82 votos irregulares que dieron la victoria en un primer momento a Silvia Clemente. Albert Rivera ha evitado profundizar en el tema ante la prensa, y de la reunión que ha mantenido su ejecutiva nacional poco o nada ha trascendido. Era la primera vez que Igea y Rivera coincidían tras todo el lío. Que es de vergüenza que tengamos que andar mirando quién dice la verdad, quién dice la mentira. Los unos se ponen verdes a los otros. Parecen niños de patio de colegio. En marcha ya la tramitación para blindar por ley la caza y evitar suspensiones como la que ha dictado en las últimas semanas el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La reforma se aprobará en el próximo pleno de las Cortes. Frente a ese edificio, por cierto, cazadores, organizaciones agrarias y profesionales del campo han cargado contra el animalismo radical y advierten de sus graves consecuencias. Yo por mí lo veo bien porque nunca he sido cazador. Me gusta ir por el campo y ver sobre todo las perdices y codornices, aunque estoy en contra de que los lobos maten las ovejas y eso, pero por lo demás lo veo bien. Y como lo cierren, que se propaga de zorros, va a ser mucho peor, mucho peor. El 2018 fue el año de Aguilar de Campo, pero ahora las edades del hombre viajan hasta la localidad burgalesa de Lerma. Palencia cede para la muestra 7 obras de arte. ¿Seguirá siendo una fórmula de éxito o ya es una exposición agotada? Interesante lo veo siempre. Pero a mí me parece que eso es importante, y buenas imágenes, y yo lo veo bien. A mí me parece que el arte es atractivo de cualquier manera, y como siempre no son las mismas piezas, digámoslo entre comillas, yo para mí, si continúan, estupendo. Era la alternativa, el candidato contrario al que marcaba la dirección, al que marcaba el aparato, pero en cuestión de horas la victoria de Silvia Clemente quedaba anulada en un nuevo recuento de votos, y Francisco Igea es finalmente el candidato de Ciudadanos Castilla y León a la Junta. Vamos a ver la crónica de lo ocurrido en la formación naranja con esas primarias en nuestra región. Entre aplausos, Francisco Igea ha sido recibido de esta forma por los suyos. Arropado por el secretario de Organización de Ciudadanos y por su responsable económico, el ganador de las primarias ha valorado así el vuelco en el resultado. En esta ocasión ha demostrado que la justicia en este partido no solo la proclamamos para afuera, sino que la ejercemos para adentro. De los finalmente 82 votos nulos de Silvia Clemente, la dirección del partido presume de haberlos detectado a tiempo. Tenemos un sistema transparente que cualquier incidencia que se pueda ocurrir, pues se puede detectar. Pero esa incidencia solo se descubrió cuando lo denunció Igea. Lógicamente todos los procesos son mejorables. Esos votos nulos, dice Ciudadanos, no tienen emisor conocido. Por eso lo están investigando y no descartan tomar medidas legales. Tras este suceso, ante la posibilidad de un partido dividido, Igea manda este mensaje. No hay lugar
en este partido para el resentimiento, no hay lugar en este partido para el temor. Y respecto a Clemente, sin decir abiertamente que no tiene espacio en su proyecto. Ha demostrado este proceso por encima de cualquier otra cosa, que es que la política no es un proyecto personal. Su amigo Garicano presumía de los que dice son sus valores. Luchar por la regeneración, de independencia, de libertad. Y con estas palabras... Que se preparen Tudanca, que se prepare Mañueco. El propio Egea ha dado por comenzada su campaña. Bueno, y por conocer un poco las reacciones de los implicados, de ambos implicados, antes de pasar al debate, contarles que lo único que ha dicho Silvia Clemente ha sido a través de este comunicado que ven, en el que ha felicitado a Francisco Igea por la victoria, le ha pedido que dé cabida a todas las sensibilidades del partido en su proyecto. Es el momento, asegura, de trabajar todos juntos, y en este comunicado no hacía referencia a esos 82 votos anulados. Bueno, pues la reacción de Francisco Igea y la de Silvia Clemente, lógicamente, muy diferente, porque se sitúan a uno y a otro lado en menos de 24 horas. Jesús, como el otro día iba un tío por la calle que cantaba Clementina, Clementina, que quisiste ser naranja y te quedaste en mandarina. Estás muy cantarino, lo decía, Jesús. Él lo decía, yo no sé si sería verdad o no, pero vamos a ver, yo creo que las primarias son un churro. Pero eso hay que verlo estando en ellas. Hasta que no lo estás en ellas, no lo sabes. Primero, porque la masa votante es una masa muy restringida, muy pequeña. En segundo lugar, se cierra el plazo de votación cuando Barcelona o Madrid quiere. ¿Quién es el primero que se entera? El secretario de la agrupación. Y el secretario de la agrupación se presenta o no se presenta. Si no se presenta, es un individuo que puede ser independiente. Pero si se presenta, por ejemplo, aquí en el ayuntamiento, ya no es un individuo independiente. La independencia es fundamental. Y luego, por otra parte, en estas votaciones se pone a votar a parientes y amigos. Se les matricula de repente, se hacen una serie de cosas que a mí no me parece que estén bien. Bueno, pero además hay una segunda trampa. Se crean periódicos digitales, esos periódicos digitales crean un caldo de opinión y después pasan en determinado momento, el director del periódico sabe quién escribe las cosas y el director del periódico después tiene un cargo dentro del partido o asesor del partido. Tampoco tiene mucha lógica, me parece que es algo que debía ser también independiente, porque cuando se cobra ya no es dependiente, ya no es independiente. Y luego, por otra parte, bueno, me acuerdo aquí en Palencia hubo un periódico que hablaba de un alcalde y le imputaba una enfermedad que después resultó falsa y que le costó al tío que ponía los tuits esos o los mensajes, le costó el dinero y poder tener que retractarse. Y luego hay otra cosa que también falsifica las elecciones así, que es la prensa asesina. Yo no me presenté. Sin embargo, a mí se me dijo Jesús Mateo Pinilla ha sido el gran derrotado. Eso en un periódico de Palencia. Bueno, y después también se dijeron más cosas, que me habían expulsado del PP. Mentira. Con lo cual, esa prensa asesina cumple su función. ¿Qué soluciones hay? Pues mira, el estudio previo de los candidatos me parece fundamental. Ver la formación que tengan y exigirles una formación cultural mínima. Porque luego hay que saber redactar mociones, hay que saber hablar, hay que saber participar en los plenos, hay que construir unas redes que realmente son únicas. Luego, por otra parte, además del saber una formación cultural, hacen falta seguir las trayectorias por parte del partido. Clementina, Clementina, como decía la canción que yo cantaba antes, ¡hombre! Un perfil como el de Silvia Clemente. Estaba cantado. Eso no podía ser. Eso era una barbaridad. Yo no sé cómo se le ha ocurrido, a quién se le ha ocurrido eso. Yo la conozco desde hace tiempo y hace poco tiempo estaba hablando con ella para presentar una exposición, una conferencia que daba Sosa Wagner, y en ese momento estuve hablando con un arquitecto, que era el que ella tenía, que ahora ha salido al Solfa también en el periódico, y ese arquitecto fue el que me facilitó las cosas para que Silvia Clemente pudiera. Y yo me preguntaba, ¿qué hace aquí un arquitecto? Y luego, por otra parte, Silvia tenía ganas de hablar. Yo el otro día la vi en Valladolid, justo el día antes no de que saliera, sino de presentarse. La vi en Valladolid, había llegado pronto a una reunión, pues yo ya llego pronto a los sitios. Me senté en una cafetería, que es la Toscana, que está en el Paseo Zorrilla,
Y entonces la vi pasar a ella. Y se quedó que iba a acercarse, que no iba a acercarse, pero vi que algo tenía ganas de decir. Y luego, por otra parte, hay imputados, que son los que no se presentan, y luego hay preimputados, que son los que buscan el aforamiento. Es otro enorme error, y eso suele ocurrir. Es decir, que cuando a mí me van a imputar en una cosa, yo me adelanto, me presento en un partido con unas siglas o lo que sea, y busco que me aforen, ¿eh? Pues eso no puede ser. Y luego, el tercer error, el tercer tema importante, son los recuentos y las votaciones. Lo que no puede haber, si son un total de 100 votantes, no puede haber 50 votantes, por un lado, y 50 votantes más 25. Eso no puede ser, y ahí es donde la han cogido. Luego los candidatos oficialistas. ¿Pero por qué un candidato oficialista tiene que presentarle el partido? ¿Pero por qué el partido no se calla la boca y deja? ¿O no le deja presentarse a las primarias? Lo cual es perfectamente factible. O si le deja, pues después no tener el apoyo del partido, que no se necesita. Porque luego está, cuando ellos hablan, dicen, ¿quién es el partido? El que me nombró, el que paga comisiones, mi suegro, en las puertas giratorias o los créditos que yo he comprado, o sea, que yo he adquirido, pero que no están pagados. A esos me debo y, por lo tanto, eso es para mí el partido. Mentira, el partido es otra cosa. Y eso es muy importante. Luego están ya, aparte de todo eso, están los clubs, las acostadas, las comuniones, los no sé qué, que también tiene su importancia. Nos pasa como a Romero Robledo, que era el pollo de Antequera, que siempre tenía los votos marcados. Son trampas viejas, se metía a las monjas y a los asilos a votar, se metía a los colegios, seminarios, el barrio, la curia, se rompían las urnas cuando se veía que no habían funcionado en condiciones como ellos querían, se quitaba las papeletas, se hacía la vista gorda, eso se sigue haciendo, o sea, vas a votar y resulta que yo voy a votar al PACMA, por ejemplo, y resulta que no hay papeletas. Bueno, y por eso salen las israelitas a pie de obra, a pie de votación, que son unas encuestas que van haciendo. Las elecciones primarias creo que tiene que haber, vamos a ver, tiene que distinguirse en el partido, esto es muy importante. Primero, ¿voy a dejarme llevar solo por las primarias? Segundo, ¿voy a dejarme llevar solo por el cesarismo? Como pasa en el PP. Es decir, yo mando que tú te presentes de no sé qué y se acabó. O voy a hacer una mixta. Si voy a hacer una mixta, pues realmente tengo que decirlo. No puede ser que un tío se presente y después le ponga por delante a otro y le eche. Que eso pasa y sigue pasando. Y luego, por otra parte, en el caso de Igea, hace falta llevar hasta el extremo las cosas. Creo que hace falta una depuración. Creo que Yáñez, que es al que se le ha echado la culpa porque, bueno, porque la tiene. Pero además de todo eso, con Yáñez había más gente. Y yo lo que digo es que hay que hacer una limpieza. Y esa limpieza es la que tiene que hacer. Si no, el partido después que no venga diciendo, yo voy a regenerar. Pero ¿tú qué vas a regenerar si no has limpiado tu casa? Eso no puede ser. Y luego los daños colaterales que se van a producir. O sea, ahí ahora han salido unos que son los de José Carpio en Alicante, han salido más gente como los Descartes de Cospedal, y luego es mentira que Yáñez haya dimitido de todos los cargos. Esta mañana han dicho, yo lo he leído en un periódico, decía que como asesor del Congreso estaba cobrando alrededor de los 4.000 euros. ¿Qué va a seguir cobrándolos? Es decir, ¿ha dimitido de todo? Aparentemente. No, señor, sigue siendo asesor del Congreso. Por lo tanto, esos puntos para mí son fundamentales, creo que hay que respetarlos y hay que depurar el partido. Nada más. Javier, ¿usted cómo lo ve? ¿Cree que ha hecho un daño irreversible a la imagen de Ciudadanos estas primarias en Castilla y León? Yo creo que sí. Yo creo que le va a hacer daño, pero le va a hacer daño también porque, bueno, no tenemos que olvidar que era el partido que venía a regenerar. El partido que era distinto a todos y que iba a hacer las cosas de diferente forma. Y a veces nos damos cuenta después que los partidos son los partidos. Los partidos no son abstractos. Ya, claro. Los partidos son las personas. Claro. Son todos los afiliados. Ese es el partido. Y quieras o no quieras, los aparatos siempre van a funcionar. Es cierto que los partidos también tienen que tener, a la hora de hacer la lista, una serie de consideraciones. No es posible que el presidente del gobierno, por ejemplo, tenga un parlamento donde la mitad de los suyos
estén en contra de él. Eso hay que corregirlo. Eso tiene que haber formas que les corrige. Yo creo que eso, por ejemplo, lo que vamos a hablar después, pues está contemplado en los propios estatutos. Lo que pasa es que mire, yo soy muy partidario de las primarias. Lo que pasa es que yo pido algo que es imposible. Es decir, que los aparatos dejen de controlar esas primarias. Y es muy difícil. El aparato precisamente está para eso y lo va a controlar. Y cuando los aparatos se ponen a funcionar, si encima hay una serie de divergencias entre el aparato provincial, regional o nacional, pues vienen estos problemas. Cuando el nacional dice yo voy a meter a en este sitio porque quiero y tal, cuando has dado otros mensajes, pues te pasa lo que ha pasado aquí en Castilla y León, lo que ha pasado en Toledo, lo que ha pasado en Alicante y lo que ha pasado hoy en algunos otros sitios que incluso han amenazado con ir a los juzgados. Bueno, pues eso, en un partido que se ha llenado mucho la boca de decir que es diferente al resto en eso y que es más democrático y que iba a limpiar, iba a hacer todo lo contrario, bueno, pues yo creo que eso le puede pasar factura en un futuro. Lo que le planteaba también a Jesús, Javier, ¿le pareció un error también este movimiento que se hizo con Silvia Clemente en las filas de la formación naranja? Un partido de la Regeneración no puede llevar a su lista personal que esté de alguna forma con alguna mancha o con alguna una losa en su cabeza de posible o presunta corrupción. Yo creo que ante esa duda no es posible ir en y bueno, Silvia, pues presuntamente parece que hay cosas, o por lo menos han salido en los medios, y yo creo que ha sido un error por parte de Ciudadanos de intentar imponerla. Yo soy de los que creo que es mejor candidato el que ha ganado, el médico, que ella. David, ¿usted cómo lo ve todo este asunto de Ciudadanos? Seguramente que si nuestros espectadores repasan mis intervenciones, me gustan las primarias, pero las veo imposibles. ¿Por qué digo esto? Yo siempre escuchaba a otros partidos políticos decirle al Partido Popular, tienen que hacer primarias, porque así son más democráticos. Y yo pensaba, no, a vosotros os interesa poco que sean más democráticos. Lo que queréis es la misma carnicería en ese partido que la que tenemos nosotros. Es decir, las primarias son carnicerías, porque al final nos venden la moto muchas veces de esto está muy bien, lo de que se acabe con el bipartidismo, que haya muchos partidos para que se llegue a acuerdos, y dices tú, si no sois capaces de llegar a acuerdos entre iguales, es decir, después de unas primarias, ¿cómo vais a ser capaces de llegar a acuerdos entre diferentes partidos? Yo creo que las primarias causan auténticos destrozos en todos los partidos que las hacen, y a la prueba me remito. Luego, otra cosa, las primarias vienen controladas por la Ejecutiva, siempre, en cualquier partido. Más que nada porque tiene una cosa que se llama el censo. El censo, donde vienen los teléfonos, donde empiezan las llamadas, oye, mira, a ver... Y los favores. A ver, el líder no se posiciona, pero que sepas que la Ejecutiva va con este, entonces hacen presión. Eso es la realidad. Lo de Ciudadanos ha sido una chapuza, sí ha sido una chapuza. Decía antes alguien que ha intervenido, dice, no, el sistema es mejorable y a ser posible que no sea manejable, ¿no? Que es lo que ha sido, manejable, porque se ha intentado colar unos votos. Eso sí, yo creo que a Egea, que estuvo muy hábil porque fue el que dio el primer paso, porque si hubiera sido otro hubiera sido como el líder de la oposición, fue el que dio el primer paso, entonces ya se posicionó. Y entonces, ahora mismo también tiene una cosa, la campaña de marketing o de publicidad de Igea es espectacular. ¿Quién conocía antes a Francisco Igea? Muy poca gente. Sí, ahora ¿Cómo íbamos a pensar que el líder de Castilla y León, o el candidato, perdón, a la Junta iba a ser entrevistado en todos los medios nacionales? Imposible. O sea, que realmente de un fallo o de un problema puede hacer una virtud, porque la imagen de Igea ahora mismo la conocen muchos más castellanos y leoneses. Pero bueno, en definitiva lo que quería decir es eso. A mí las primarias, digan lo que digan, será lo más democrático, pero es destrozar los partidos. Pero fíjate, porque el sistema que tenemos en este país es distinto. Por ejemplo, cuando se hacen las primarias en Francia, a las presidencias, pues hemos visto que se presentan del mismo partido dos, y hay unos debates muy encarnizados, como tú dices, pero no es problema, porque lo que se va a votar es a él. No se va a votar al Parlamento, se va a votar a él.
Entonces eso, no, yo creo que eso es bueno, yo creo que haya ese debate. Tenemos que tener también esa cultura. En España tenemos que ir avanzando sobre esto y tenemos que llegar a esta cultura de que... ¿Tú crees que vamos a llegar? Pues yo creo que sí, que se irá avanzando. Y tiene que haber eso. Pero lo que pasa es que es lo que yo he dicho antes, es muy difícil hacer eso para construir un parlamento. Claro, un parlamento que un presidente que tenga 100 diputados de su partido en el parlamento y que el 50% de esos diputados estén en contra de él, hombre, eso es peor, eso hay que corregirlo de alguna otra forma. Y ese es el tema. Yo creo que hay que perfeccionarlo, hay que perfeccionar más el sistema, pero sobre todo lo que hay que perfeccionar es la cultura democrática de los afiliados y de los propios partidos. O sea, los aparatos no deben de ejercer lo menos posible. Es difícil. Por cierto, una cosa, que creo que otra cosa que le ha podido venir bien a Igea, porque al votante le gusta la víctima. No sé si la víctima, quiero explicarlo. Sí, el que víctima, sí. Pasó a Pedro Sánchez, es decir, vienen contra mí los grandes medios, el IBEX, entonces te da esa sensación de que hay que votar a este porque lucha contra todo. Y entonces un poco a Igea le puede pasar eso, ¿no? De que dijera la gente, no sé si me convence o no, pero yo no quiero votar al aparato, quiero votar al otro. Me decía a mí un periodista, que todos le conocéis, me decía, dice, yo no era amigo de Igea. Dice, ahora lo empiezo a ser. Es un tío imparcial, un tío normal. Y efectivamente yo creo que ese va a ser el apoyo. Bueno, ahora que Ciudadanos tiene que darle una vuelta al tema. Porque luego hay que, ¿sabes? Yo creo que es una renovación profunda porque dejó entrar a mucha gente que no tenía sentido. Y ahora, pues, hace falta... Seguro que Igea en su lista... Claro, y ahora ficha peor. Y ahora está fichando que es peor. Igea, por lo menos en la lista de Castilla y León, seguro que hará bastante limpieza, o esa sensación da a priori. ¿Y cómo han encajado todo este asunto aquí en Ciudadanos Palencia? Bueno, pues la semana que viene lo más probable es que se conozcan los candidatos municipales aquí al Ayuntamiento de Palencia, y recuerden que algunos de los que se habían postulado, como de los que sonaban al menos entre los corrillos de la prensa, como Mario Simón, se posicionaron al lado de Silvia Clemente, y Juan Pablo Izquierdo, quien es ya el portavoz esta última legislatura de Ciudadanos, se posicionó al lado de Igea. Desde el partido aseguran, claro, que esto no va a influir en la decisión del candidato a la lista, y también sacan pecho de haber resuelto toda esta crisis en menos de 24 horas. Vamos a escucharlo. Estuvieran con quien estuvieran en la campaña de las primarias regionales, apoyaran a quien apoyaran, cierran bloque en torno a Francisco Igea. Y desde ese momento que el partido dice quién es el candidato ganador, porque lo han elegido los afiliados, lógicamente estamos todos con él a ganar las elecciones, porque es el próximo candidato a la presidencia de las Cortes de Castilla y León. Para nosotros es muy importante eso, en nuestra tierra. Y se muestran a su disposición a la hora de confeccionar la lista de las Cortes. Paco Igea tendrá que ir preparando su equipo para las Cortes de Castilla y León, y ojalá tengamos mucha suerte, y desde luego en Palencia te garantizo que en cualquiera de los dos casos hubiéramos trabajado, y en este caso vamos a trabajar todo lo que podamos, como siempre. Entiende las críticas externas y de la propia militancia, que se demostrase que la votación era errónea y se pasase de Clemente a Igea como candidato en 24 horas no fue la imagen deseada. Fíjate, lo curioso es que ese fallo se ha corregido en menos de 24 horas. Quiero decir, ojalá fuera siempre así todo, ¿no? Entonces yo, a pesar de que en un primero el shock ha sido grande, enseguida se ha corregido. Eso es lo bueno que tiene Ciudadanos, que estamos en ello y que se intenta siempre, no sé si logramos siempre, pero se intenta siempre, ¿verdad?, corregir los errores. No creen que los apoyos mostrados por los posibles candidatos a la alcaldía, Mario Simón a Clemente y Juan Pablo Izquierdo a Igea, determinen la lista municipal capitalina. Yo no creo que pueda haber muchas modificaciones porque eso ya está como muy madurado. Hay mucha gente implicada en los procesos, no hay solo una persona o dos. No creo que tenga influencia. A ver, que el que la gente se haya decantado por un otro candidato para las Cortes de Castilla y León, yo creo que no es malo. Es bueno que cada uno pues crea por distintos motivos que su candidato es una persona o es otra. Trabajan en dejar atrás el incidente y seguir elaborando las propuestas más interesantes de cara a las citas electorales. Bueno, pues voy a comenzar preguntándole a nuestro compañero David, que no obstante el hecho de ser periodista, de estar en un medio de comunicación de Palencia, pues te hace estar en contacto también con lo que ocurre en la política municipal.
¿Cuál es su pronóstico de cara a esta lista al Eso ayuntamiento? Ellos dicen que no va a influir, que ya está el proceso en marcha, pero ¿cree que va a tener algún tipo de peso el posicionamiento de esos posibles cabezas de lista? Yo creo que ya ha tenido peso a la hora del Congreso de los Diputados. Se ha elegido a Enrique Rivero. Yo a pitoniso no me gusta jugar ni sé los datos exactos. Quizás a lo mejor buscan una tercera vía, vete tú a saber, pero sí que es cierto que Juan Pablo, yo creo que Mario iba por la posición oficial. Juan Pablo a lo mejor ve esa jugada y dice, bueno, pues a mí solo me queda agarrarme a la carta de Francisco Igea, oye, que lo desconozco. Bueno, pues ahora si se va cumpliendo un poco las previsiones y que Igea vaya colocando a sus hombres, todo haría indicar que sería Juan Pablo Izquierdo, pero bueno, en esto sí que no me gusta jugar a pitoniso, ya veremos. Porque además te voy a decir una cosa, Ciudadanos es muy hermético, es un partido donde cuesta conseguir una declaración, o sea, es como todo muy predispuesto, no muy hay... Sí, entonces... No sé. Solo quedan al líder supremo, que es el único que habla de vez en cuando. No sabría decirte. Sí que es cierto que si ahora sí me dices apostar, por la lógica, entre comillas, dice que si ahora es el que manda en Castilla y León, pues que fuera Juan Pablo, pero no me aventuro a jugarme un euro. Siguiendo yo te iba a preguntar una cosa, ¿cuándo ha sido o por qué ha sido la división entre Juan Pablo Izquierdo y Mario Simón? Yo lo desconozco, pero me imagino que cada uno, en este caso Mario, considera... No ahora, porque ha habido de antes, sí. O sea, han estado... Me imagino que hoy ha considerado que él puede dar el paso y sustituir a Juan Pablo y será así. No conozco un hecho concreto, ni una situación, ni tan siquiera temporal, pero bueno, sí que es curioso que el número 1 y el número 2 en la lista pues tengan esa disputa. Siguiendo la lógica que argumentaba antes Javier, que no interesa, ¿no?, en los partidos no tener a alguien que no está contigo, que no te respalda, pues me imagino que usted apuesta por quien ha estado con Igea. Siempre tienen incidencia y siempre tienen importancia. Y al final siempre dan resultado. Y Jesús... Había uno que decía en el Partido Socialista, Alfonso Guerra, siempre decía, el que se mueva no sale en la foto. Es verdad. Pues aquí... los que se han movido y el que no se ha movido se ha movido. Y si yo me echo la foto, quiero salir. Es decir, esa si yo me echo la foto con un candidato, pues quiero continuar. Esa es la verdad. Sí, ese es el problema de las primarias, que el que se mueve, pues ya está de alguna manera señalado, está no sé qué, y bueno, al final, pues ahí queda eso, como una rémora. Como decíamos antes, abandonábamos la formación naranja, pero vamos a hablar de otro partido en el que las cosas hoy por lo menos han estado algo revueltas. Por tercera vez, en los comicios generales, el cabeza de lista al Congreso propuesto y votado por la militancia del PSOE Palencia es cambiado desde Ferraz, desde el Comité Electoral de Listas del Comité Federal de Listas del PSOE, perdón. En este caso, Antonio Casas Simón lideraba esa lista al Congreso y ha sido sustituido por Mariluz Martínez Seijo. Vamos a ver la crónica. Asegura hablar en nombre de buena parte del Partido Socialista en Palencia cuando dice que... Hubiésemos preferido que hubiesen respetado lo que aquí se ha votado, ¿no? Las votaciones fueron claras, pero son las reglas del juego, son las reglas que en el PSOE nos hemos dado para elaborar las listas. En el momento en el que tú formas parte de este partido, aceptas lo que viene y las normas como son, y quien toma las decisiones estatutariamente, que no hay nada irregular, es todo estatutario y reglamentario, pero ya te digo que no escondemos digamos la frustración, porque hemos hecho asambleas en las que los militantes decidieron otra cosa. Otra vez, Iván Tres Ferraz marca la cabeza de lista al Congreso en beneficio de Mariluz Martínez Seijo. Dicen que acatan las normas de este juego y que solo miran hacia adelante para obtener el mejor resultado posible en la Plaza Palentina. Esto no marca ni un antes ni un después, es parte del procedimiento y nosotros pelearemos por obtener unos magníficos resultados electorales en esta provincia, como hemos hecho siempre y como seguiremos haciendo siempre. No piensan en reclamar la decisión nacional y cierran filas en torno a la elegida. La empresa a la que nos enfrentamos es importante. El 28 de abril hay unas elecciones que son vitales para este país y queremos que siga habiendo un gobierno socialista. Es necesario que siga habiendo un gobierno socialista.
Mariluz Martínez Seijóo no ha querido hacer declaraciones al respecto hasta que el 17 de marzo se voten las listas federales, pero de salir respaldada trabajará con ilusión. No se ha tocado, eso sí, la lista al Senado, que seguirá encabezada por Rosa Aldea. No se ha cambiado por la lista alternativa liderada por Agustín Martínez. Bueno, pues comenzamos escuchando la opinión de Javier, que yo creo que ya la íbamos vislumbrando antes en el debate sobre Ciudadanos. Me imagino que a usted le parece bien, por eso que comentaba antes, ¿no? que no es justo, que no es coherente igual tener a gente que no te respalda en las listas de apoyo. Ya, pero eso es el reflejo del Partido Socialista en Palencia, desgraciadamente. El Partido Socialista en Palencia lleva muchos años, yo no sé si secuestrado o manipulado por ciertas personas. Y entonces ese es el problema. Necesitan continuamente tener a alguien enfrente. Necesitan estar en contra de alguien del propio partido, entre ellos. Porque es lo que se autoalimentan pues para, bueno, estar en estos espacios. Esto era algo conocedor, que iba a pasar. ¿A qué lo llevan hasta este momento? Cuando se podía haber pactado anteriormente, se habría hecho la senadora, la que no han tocado, a Mariluz, que sabían que la iban a poner, y de evitar todo este problema que estamos teniendo. Pero yo tampoco quiero decir que Mariluz no tenga su parte de culpa, ¿eh? Mariluz tiene que reflexionar muy mucho. Ya no en lo que ha hecho durante todo este tiempo que ha estado de diputada, sino en lo que no ha hecho. Porque es que no ha hecho nada. Es que Mariluz tenía que haber estado aquí por Palencia mucho más de lo que ha estado y ganarse, ya no solo a los afiliados, también a los ciudadanos. Y no lo ha hecho. Y también le hace un poco como el otro, como no me quieren, no vengo. Oye, pues si no te quieren, no vengas, pero no vengas nunca. No vengas nunca. Por lo tanto, tiene que reflexionar si quiere seguir siendo... Pero sobre todo el que tiene que reflexionar es yo creo que el conjunto de los afiliados del partido, y de una vez por todas acabar con esta necesaria de que hay dos sectores que se autoalimentan entre ellos. Y son, a mi punto de vista, igual de culpables unos y otros. Porque los que hoy están en la oposición en su día estuvieron gobernando el partido, ¿eh? Y hacían lo mismo o más que los que están ahora. Claro, algunos que ahora me vienen de los que están gobernando, de los que están en la oposición del partido, que me vienen más rojos que nadie, yo les diría que qué hicieron cuando se tuvo que votar con Felipe González, ¿verdad? Los contratos a los jóvenes contrato de mierda, perdón con la palabra, ¿verdad? Y todas esas reformas que se hicieron y ahora vienen de rojos. Pues estos lo votaban con alegría, lo defendían, y ahora parece ser que todo eso no vale, ahora son rojos. No, mira, yo creo que hay que reflexionar, tiene que haber un debate abierto de verdad en el partido, abrir las ventanas y las puertas y que entre aire nuevo, joven, con otras ideas, con otras formas de hacer el partido. Y de este momento, que no se preocupe mucho Casas, que en función de los resultados del día 28 es posible que le veamos de diputado. Jesús, le veías a sentir las palabras de Javier. Sí, eso es premonitorio puro, efectivamente. O sea, Mariluz ha apoyado muchísimo a Pedro Sánchez para que estuviera donde está. Y entonces Pedro Sánchez la tiene que agradecer. Pero como bien decías tú, ¿no? Lo que hace falta es que esas reglas te las pongas antes de entrar. Lo que no tiene sentido es que Toño Casas se vuelva loco, trabaje como un negro para llegar y, pues, bueno, un negro no sé si puede decir, pero como un tío especial, trabaje una barbaridad y resulta que ¿para qué? Si al final resulta que van a poner a otra señora, pues que me lo digan y no me muevo. Es que eso es lo que no tiene sentido. Y eso es lo que yo digo que hay que definirlo en los partidos, incluso en las provincias. Hay que decir, esta provincia no se va a nutrir solamente con la gente de aquí, sino que yo voy a poner desde Madrid o desde el otro lado voy a poner tal. Y bueno, ya sabemos que 2 candidatos son elegibles y los otros 2 candidatos van a ser fijos porque les va a poner Madrid. Eso es lo que tienen que hacer. Y a mí sí me parece una degradación
la que le han hecho al propio Toño Casas, me parece mal. Y luego que digan, es que ahora cerramos filas todos. ¿Quién es el que cierra filas? Porque decís que están cerrando filas, pero están cerrando filas los del propio aparato de Pedro Sánchez. Los otros no cierran filas, los otros siguen con las navajas para pinchar. Luego, entonces no es verdad eso de que cerramos filas todos. Eso es lo fundamental. Y respecto al PSOE, además, ha habido muchas caídas, que a mí ha habido alguna que no me ha gustado. Por ejemplo, yo quería, porque me parece que lo ha hecho bien, Rosa Juanes en Ventadebaños, que hubiera seguido siendo alcaldesa. Y Villamuriel de Cerrato también se ha caído, y Ontaneda en Grijota, ese ha tenido una discusión, ¿verdad? Ontaneda ya no estaba con esa el ha sido partido, una claro. cosa diferente, pero vamos, en estos casos yo, Rosa, creo que tenían que haberla ido a su casa a pedir Potenciado. Sí. No, David. que no la Bueno, tenían pues- es que haberla machacado durante los 4 años. Claro. Y haberle hecho más caso. Eso. Pues esto era tan previsible como, vamos, como que mañana saldrá el sol. Así que claro, Mariluz es una de las personas afines a Pedro Sánchez, es una realidad desde el primer momento, fue una de sus personas cercanas, es la persona de confianza en materia de educación, y era muy previsible porque ya teníamos un precedente y por lo tanto no había ningún motivo por el que esto hubiera cambiar. Yo creo que hasta la propia ejecutiva del partido en Palencia lo sabía, e incluso voy a decir hasta que pusieran a Antonio Casas, yo creo que es un hombre muy afín a Miriam, secretario de organización, era como un poco... Muy del partido. Bueno, sí, poner una cosa como que la persona a la que iban a rechazar no le iba a producir rechazo porque ya lo sabía, porque era como asumir pues una situación, ¿no? Yo creo que es uno de los motivos por los que, además de otros muchos, pero uno de ellos es porque Toño Casas es un hombre de partido de Palencia y sabía que pues iba a asumir ese golpe, entre comillas, ¿no? En las propias declaraciones de hoy ha estado muy moderado, no ha querido hacer sangre. Sí, han querido zanjar. No ha querido zanjar, ha hablado él, no ha hablado Miriam, porque yo creo que quieren zanjar el asunto. También vamos a recordar que en Palencia el Partido Socialista le tiene seguro el diputado. O sea, yo creo que sería muy difícil que llegara a 2 y es imposible que pierda a 1. O sea, es la realidad. Entonces, es una situación tranquila. Pero hay que remontarnos a las primarias, como siempre. Todo esto viene a las primarias. Miriam Andrés siempre ha mantenido ese enfrentamiento y no lo ha ocultado porque yo te puedo decir que he sacado 2 o 3 cortes a nivel nacional con declaraciones suyas al respecto de Pedro Sánchez. Una, por ejemplo, la convocatoria de elecciones, al principio tenía muy claro que se tenía que convocar cuanto antes. Otra, lo de los presupuestos, dejó ya bien claro que sin presupuestos no se podía gobernar. ¿Y en el Comité Federal que dimitió? Y luego, por ejemplo, un tema que trataremos posteriormente, ya tiene bien claro que en minería y caza tenía una posición que discrepaba un poco sobre las declaraciones que había a nivel nacional. El tema de minería decía, bueno, que haya un plan sí, pero ya, mañana. Y en el tema de la caza, ella lo ha dejado bien claro, oye, yo no practico la caza, pero considero que es algo beneficioso para nuestro medio rural. Por lo tanto, esa discrepancia que existe en el Partido Socialista que viene a las primarias, lo que hablábamos antes, se ha producido una fractura que yo no sé cuál es la solución, pero que está bien clara. Sí que es cierto, apuntabas antes, claro, si se creen las primarias a la hora de elegir candidatos, sí que a Antonio Casas le avalan los militantes, ¿no? Otra cosa es que ahí me dijeras, bueno, ¿y cuántos se han ido del partido, no? Lo que sea, yo ahí no me meto. Pero sí que el Partido Socialista, yo he escuchado declaraciones últimamente que se metían con el sistema de Ciudadanos, pero realmente en Palencia también no se ha hecho caso a la voz del militante en esta ocasión. La diferencia es que en el Partido Socialista, en los estatutos Sí, que han votado todos, contemplan que la Comisión Federal es la que puede cambiarlo y por lo tanto, bueno, pues es una regla de juego que tenemos todos, lo sabemos. Y además eso lo ha dejado bien claro, yo por lo menos cuando he hablado con Antonio Casas lo ha dejado bien claro. No compartimos esta decisión, pero es una decisión completamente legal. Viene en el reglamento. Claro. Venga, pues dejamos las sedes de los partidos. Si me permites, sí, que sí. yo no sé lo si dejamos me lo todavía. he explicado bien. Que no se preocupe, Antonio Casas, Que va a salir. que va a llegar a diputado si el Partido Socialista sigue gobernando. Porque Mariluz no acaba la legislatura de diputada. Pues madre, irá a otro sitio. Bueno, pues... ¿Una exclusiva es eso? Es mi opinión. Vamos a pedir el minuto de la grabación, que igual hay que recuperar el pronóstico de Javier Donís más adelante. A ver.
Pues eso, que dejábamos las sedes de los partidos, que dejábamos los líos entre políticos y, bueno, también tiene algo de político el siguiente asunto. Y hablamos de la caza, pero no nos echamos exactamente al monte, nos quedamos en las Cortes, porque ahí están tramitando la ley que pretende blindar la actividad cinegética y que no ocurran cosas, pues no, pues como lo que ha ocurrido con el Tribunal Superior de Castilla y León y ese recurso de Pacma, que se ha visto abocado a suspender esa actividad, abocado a suspender la caza. Protestas de cazadores, de organizaciones agrarias y de otras personas que han pedido frente a las Cortes que se recupere la caza y han puesto sobre la mesa todas las pérdidas económicas que tiene la paralización de esta actividad. Los amantes de la caza y los trabajadores del campo unen fuerzas para mantener viva la actividad cinegética. Tenemos unos problemas importantes de conejos que hacen miles y miles de euros de daños al año, y eso haciendo un buen control sobre el tema. ¿Qué sería si no se hiciera un buen control? Apelan al sentido común. Dejar al ecosistema libre es desertizarlo. Cuanto más animales, más flora comen. Cuanto más flora comen, menos hay y por lo tanto aparecen las enfermedades en la fauna. El colectivo de cazadores insiste en que son reguladores biológicos de las especies salvajes. Por ejemplo, un jabalí, donde hay ahora, hoy este año 500, para el año que viene habría 5.000. Entonces, ¿cómo se controla eso? Quien más en contacto está con el medio rural y con el medio ambiente son los cazadores, aunque le pese a muchos colectivos. En la montaña palentina, por ejemplo, el problema principal es la superpoblación de lobos. Los lobos, yo los veo todas las semanas. Cada día se acercan más a los pueblos, dentro de poco comerán en los basureros. Entre tanto, un grito de guerra. ¡Pacma no! ¡Caza sí! ¡Pacma no! Creen que el boomerang volverá sobre quien ha originado todo. A Pacma le va a restar muchísimos votos en las elecciones porque los castellano-leoneses no le van a perdonar el daño que ha intentado hacer a la población rural de Castilla y León. No pararán hasta que la Junta ordene el conflicto. Bueno, pues era la opinión de los concentrados, sobre todo como han visto cazadores afectados directamente por esta medida de los tribunales. Jesús, ¿a usted qué le parece mira, todo este yo asunto? Digo lo mismo que decía la abuela de Pla. Pla era un escritor catalán y a mí, aunque ideológicamente no me gusta, porque luego se vendió y vendió la República, se vendió cosas a Franco, pero la abuela decía, hay que comer con pan. Y si comía un higo, comía el higo con pan. Y si comía una nuez, comía la nuez con pan. Es decir, hay que alterar un poco las cosas, si quieres. Pero lo que no se puede hacer es prohibir. A mí no me gusta la caza, la corto y la suprimo. A mí no me gustan los toros, les corto y les suprimo. Eso no puede ser. O sea, habrá que decir o meter ciertas normas que impliquen un movimiento dentro del tema. ¿Por qué, por ejemplo, yo veo los camiones de conejos que van metidos en unas rejillas, los conejos, y resulta que se les caen las patas porque pillan en el cuadrado de la rejilla? Se parten las patas en una... Pero se las parten todos, se las machacan. Si vas a ver un camión de esos, está lleno de pelos de los pobres animales. ¿Por qué no se regula eso, que es muy fácil? No es más que poner una plancha para que los conejos no... ¿Por qué no se regula eso y sin embargo se hacen estas barbaridades? Las muertes en determinados sitios, cómo se matan, cómo no se matan. Pero eso sí, y además tiene solución. Pero esto de prohibir la caza, que es desproteger el sistema, el ecosistema, eso es una barbaridad. Yo me acuerdo, porque yo fui uno de los, políticamente, uno de los problemas que me aportó a mí el tema este de la caza, cuando decían que había muchos jabalís en el monte. Y yo siempre dije, si hay jabalís en el monte, lo que no se puede hacer es cazarlos, lo que hay que hacer es alejarlos. Y existían métodos, existen unos trigos especiales donde cuando van a pasar los jabalís se desvían y se ponen a comerse porque les gusta más. Pero cazar jabalís dentro del monte, que se queda uno herido y se acurruca allí, y hasta el domingo que viene un niño con 10 años y le machaca la pierna porque el jabalí lo destroza todo con los colmillos, eso no puede ser. Por lo tanto, eso hay que... no se pueden suprimir los recursos en España. La carne, el no sé qué, todo eso no hay que tenerlo. Y me parece desproporcionado lo que se ha hecho con respecto a la ley de caza. Y quizá, incluso un mes más, te diría que a lo mejor en algún sitio acaba siendo prevaricación. Es posible. Vamos a escuchar la opinión de Javier. Bueno, yo soy y me gusta practicar el deporte de la caza. Lo tengo como deporte, me gustan los perros
y me paso muchas horas todos los días con mis perros paseando porque es lo que me gusta. Y después, bueno, pues practico en los momentos que se puede el tema de la caza. Mire, si la caza la vemos en un contexto generalizado de lo que es la caza grande y la caza pequeña y la caza menor, nos equivocaremos. Si hacemos un análisis de confrontación con los ganaderos o con los agricultores o con los del PAC, nos estaremos equivocando. La administración tiene mucha culpa y es muy responsable de lo que está pasando, entre otras cosas porque la ley, la orden de caza que regulaba lo de la caza, pues estaba mal hecha. Estaba mal hecha pues porque las cosas no se pueden hacer de corta pega. Hay que hacer los estudios de verdad. Que la administración además tiene técnicos suficientes para poderlos hacer y hacerles bien. Dicho eso, vamos a ver. Yo estoy en contra de la prohibición por una razón. La caza grande, lo que es el jabalí, lo que es el corzo, lo que es la caza grande, tiene un problema que como no se cace, va a haber un problema mucho mayor de lo que es la caza en sí. Vamos a ver, cuando no se cace y haya un exceso, porque le va a haber, de este tipo de animales, vamos a tener problemas de salud. Va a tener problemas la cabaña ganadera. Va a tener problemas los agricultores, porque donde van lo destrozan. Y vamos a tener problemas de accidentes, porque les vamos a tener. Todo eso lo estamos padeciendo, incluso cazando todos los años miles de animales de este tipo. No están en peligro de extinción, y yo creo que la forma de regularlo es mejor la caza que no introduciendo enfermedades, introduciendo veneno, controlándoles de otra forma que es más dañina y es peor. Otra cosa es la caza menor. La caza menor tiene un problema, y es que la caza menor, la liebre prácticamente en lo que es la madre de la liebre en la tierra de campos de aquí de Palencia, ha desaparecido. No hay una liebre. Pues evidentemente lo que hay que hacer es cerrar. No se puede cazar, porque si no hay, no se puede ir a cazar, porque está en peligro de extinción total. Y lo mismo que la perdiz. La perdiz está sufriendo un daño tremendo. Hay poca perdiz por la sequía, por la forma que se lleva de cultivo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos unas normas, unas leyes que te dicen, bueno, pues que sean la Junta hace los días de caza, abre la veda, y dice que después sean los cotos los que lo regulen. Mire usted, no. El presidente del coto del pueblo de no sé qué, no le puede usted dejarle el compromiso de que abra o cierre la caza porque se va a enfrentar a todos sus vecinos. Claro. Y no lo va a poder hacer. Eso lo tendrá que hacer usted. Y tendrá que saber que en ese término, evidentemente, no hay perdiz. Porque para eso tiene a los guardas forestales, que es lo que tendría que hacer, y los técnicos de la Junta, que es los que tendrían que hacer todo ese trabajo. Y regularlo de esa forma. Y si somos capaces de aplicarlo todo esto con sentido común, pues no tendría que haber ningún problema. Ni con los agricultores, ni con los del PAC. Que yo creo que los del PAC, a mí me parece bien que existan, si es que tiene que existir. Y la mayor tontería que se puede hacer es estar confrontando continuamente. Llegar a acuerdos, llegar a entendimiento con ese tema. Y después el tema del conejo es evidente que en zonas que están haciendo mucho daño. Entonces hay que cazarles. Porque de contrario, los franceses, ¿cómo lo solucionaron? ¿Queremos hacer lo mismo? ¿Meter un virus para que se mueran? Pues entonces será mejor cazarlo. Será mejor hacer esa forma de controlar las cosas. Y yo soy partidario de eso, de hacerlo. Por eso hay quien dice, es que los cazadores acaban con todo. Yo y con esto acabo. Voy a poner un ejemplo para demostrar que los cazadores no descastan nada. En Palencia capital llevamos 25 años sin poder cazar en todo el campo, porque está vedado. 25 años sin cazar. Tendría que ser eso un vergel de perdices, de liebres. Eso. Pues mire usted, no hay nada. Entonces los cazadores no han podido ser los que han acabado con la caza de Palencia, porque no se ha llevamos 25 años sin poder cazar. Entonces, si queremos de verdad hacer algo por la caza y por los pueblos,
¿Por qué no se de una vez se sientan de verdad a hablar de los motivos por qué no hay animales hoy en el campo? Yo lo sé, no lo voy a decir aquí, o me lo imagino, no es que lo sepa. Yo tengo mi opinión, pero yo no lo voy a decir aquí porque yo no soy el que lo tengo que decir. Para eso hay otros señores que son seguramente más técnicos que yo y ganan el dinero para poderlo hacer. Para decirlo. Pero lo saben igual que yo. ¿Cuáles son los motivos? Porque hay poca perdiz, porque hay poca liebre y porque hay poco de lo que hay. David, ¿cómo ve? Te iba a decir que lo que ha pasado era previsible, y no es que lo diga yo, que no soy experto. Lo dicen, por ejemplo, el propio presidente de la Federación Española de Caza en Palencia, Pepe Luis, que decía que la ley de caza tenía más agujeros con queso gruyere. O sea, que sabían perfectamente que en cuanto alguien tocara el tema iba a pasar lo que ha pasado. Con corta y pega. Entonces se tiene que poner las pilas la Junta porque sabían que esto podía pasar. A todo lo que has dicho tú, que lo suscribo, yo quiero incidir en los ayuntamientos. Aquí, por ejemplo, las pequeñas pedanías, los pequeños ayuntamientos, aquí por desgracia no tenemos una fasa en cada ayuntamiento. Y es un recurso importantísimo, el de los montes y el de los cotos para los pequeños ayuntamientos. Luego sí que diría una cosa, no hay nada mejor que una especie sea cinegética para que se controle y se cuide. Y eso pasó con el lobo en su época. Yo siempre, mira, os voy a recomendar un libro que es de Eduardo Bielba, que es amigo nuestro, de la montaña palentina, de alimañas a especies protegidas, y ahí habla del furtivismo. Bueno, es un libro súper interesante. Pero yo sí que quiero incidir en eso de que, al final, si no tenemos este control, si al jabalí no le damos un valor cinegético y dejemos que campe a sus anchas, puede pasar que cada uno se tome la justicia por su mano, que es como lo que pasaba antaño. Y es decir, mientras esto esté controlado, sea un recurso cinegético, se va a querer seguir manteniendo una buena población y se va a ver como un beneficio. Si eso no hay un control cinegético, ojito, porque podemos estar en las épocas de antaño, que no de furtivismo por llevarme la cabeza, sino de acabar con la limaña, que es como se entendía antaño a determinadas especies. Yo estoy a favor de la caza, por supuesto regulada, y no esas imágenes, por ejemplo, que vemos de ahí, de uno... que las excepciones no se pueden poner exactamente, que es que al final la gente es lo que se queda la gente con esa imagen, y esa no es la realidad del cazador. El cazador, precisamente, ¿cómo va a querer matar más perdices? Que las que hay. No, de las que para que el próximo año no tenga que llevarme, no tenga con qué salir. Entonces, en este sentido, yo hago un alegato a favor, controlado, como siempre, pero es muy importante para el medio rural la caza, para el campo, para las enfermedades. Anda que no hay ganaderías echándose a temblar. Pasa eso mucho en Salamanca, Jesús, tú lo sabes, porque la caza mayor transmite las enfermedades a la cabaña ganadera y se tienen que pasar por el matadero muchas explotaciones. Eso es lo que te quería contar. Bueno, además yo creo que está bien regulado. Por ejemplo, mira, aquí en España con nieve no se puede cazar, lo cual es lógico. Con niebla tampoco. Con niebla tampoco, porque puedes pegar un tiro al de al lado. O sea, que las cosas están bien, lo que pasa es que hay que comer con pan, suavizar las cosas y nada más. Bueno, pues me voy a poner un negativo como moderadora porque íbamos a hablar también de las edades del hombre, pero casi nos queda muy poquito tiempo. Yo no sé si me queréis dar una opinión muy breve sobre esta exposición, si ya después de tantos años sigue teniendo sentido, habría que darle una vuelta a pesar de que sigue atrayendo gente. Brevemente, algo que lleva 200.000 visitas a Aguilar de Campo, por supuesto, está claro que tiene que seguir. Pero sí que es cierto que yo creo que tienen que darle una vuelta, seguramente, no ser tan hermético, a lo mejor se me ocurre meter cosas de nuevas tecnologías. Y ojalá la Fundación de las Edades del Hombre se convirtiera en una fundación de Santa María la Real, es decir, que haya algo más alrededor de las Edades del Hombre. Y simplemente añadir, por ejemplo, me acuerdo cuando es muy hermético, decir, ¿no? ¿Cuándo se va a inaugurar? No sabemos, cuando venga la reina. Bueno, pues cuando venga la reina, que la inaugure oficialmente, pero se podrá abrir antes, ¿no? Porque el año pasado perdimos, por ejemplo, el puente del 1 de mayo, que es un puente buenísimo para que venga gente de Madrid. Javier, ¿qué opinión tiene al respecto de esta exposición? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho David, pero vamos, yo también incidiría un poco que yo no sé si en las ciudades y en los pueblos donde se ha hecho la exposición se ha sabido utilizar después para... Hombre, algo habrá quedado. Sí, pero siempre queda, pero queda en ese momento. Se ha utilizado para que después en el tiempo se vuelva a visitar o algo. Aguilar, lo bueno de Aguilar es que se vendió mucho, no solo la exposición, sino el territorio, que me parece muy interesante. Pero no hablo solo de Aguilar, hablo en general. Bueno, el resto... Porque aquí en Palencia la tuvimos, pasó el año, el tiempo que estuvo y después ya pues... Sí, yo soy partidario de incorporar a lo que hay, incorporarle a la naturaleza, el folclore, el arte nuevo,
las rutas, todo eso me parece. Y ahora, por ejemplo, en Lerma se va a incorporar la ruta a los dinosaurios, se va a incorporar conjuntos históricos, yacimientos. Sí, que se potenciará un poco lo de la zona. Me parece muy bien eso. ¿Se acercarán a verla? ¿Suelen seguir esta exposición? Depende, ¿no? De cómo... Si surge, si nos invitas. Bueno, claro. Pues mira, Ya tenemos plan. fletamos un autobús para todos los tertulianos. Pues David, Javier, Jesús, ha sido como siempre un placer tenerles esta noche aquí en la 8 Palencia y que tengan un feliz fin de semana, que parece que va a hacer bueno, aunque no sé si es bueno o malo que haga tanto calor en, estas fechas. Da un poco de miedo esto del cambio climático. Bueno, pues lo dicho, ha sido un placer y a todos ustedes también muchísimas gracias por estar aquí. La semana que viene volvemos, como siempre, con más contenidos aquí en la 8 Palencia.